Qué bello es vivir, aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante. Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande, y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado, y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, la 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 la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a los manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la 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 la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de aplaudir. ¡Ole! Eso, muy bien. Eso que acaban de escuchar es Qué bello es vivir del Can, ¿no? Y pues bienvenidas sean todos ustedes a Para Llevar Comiendo, su primera emisión, donde aquí nosotros, los que ustedes miran y escuchan, les vamos a traer diferentes temas, cosas que nos gustan, no nos gustan, nos hacen filosofar, nos prenden y así todo junto también, ¿no? Y para los que no nos conozcan, nos presento los tres fans que tenemos en Ponte Pantalones, ya nos ubican. Oli. Hola. Saludos, besos a nuestros fanses. Pero para los que no nos conozcan, aquí enfrente de mí tengo al profe Uli. Hola. Que sabe leer y escribir y toca el bajo, toca la guitarra, tiene un perro llamado Enzo que por ahí si ladra o algo, ahí lo van a ver. De este lado tenemos al profe Bruce, domador de niñitos. Buenas. Porque es profe de kinder. Ah, sí, acláralo, a ver si eres secuestrador. No hablamos de eso. Guitarrista, cantautor también, por ahí. Psicólogo. Por ahí después, Psicólogo también. un psicólogo, así cierto, se me olvidaba. Psicólogo, es el Arjona de Lomas de Sotelo y demás. Luego les diré más seudónimos que tiene. Y acá tenemos al profe Rich. Hello. Trompetista, mariachi, ¿qué más has hecho tú? ¿Has hecho más? Cantante, bailarín, sí es cierto. Coreógrafo también en Genius Factory, sí es cierto. También es tomador de niños. Y vendo birria o pozole, si quieres. La ayudas los jueves. Próximamente los jueves. Los jueves es la ayuda. Así es. Y pues yo... Eso queríamos decirles. Ya, Cuídense, chao. besos en... no. Besitos. Todavía no, espérense. Me falto yo. Sí, Déjenme presentarme. Sí, Yo soy Sin, soy flautista, soy maestra Miss de inglés. Es y maestra, políglota, traductora ya. también. A veces. Directora de Pilgrim Folk Orchestra. Ay, saludo a los Un Pilgrims. saludo a los Pilgrims. Oli. Maestra. Ella sí Ya. también Maestra vende ayudas. en flauta transversa. Flauta transversa, Ya claro. dije, soy flautista. Ah, Ya cállate. Y bueno, les Instructora de comento. gimnasio. Ya, pues. Ay, y ya. Les comento un poquito de la dinámica de este rollo para que le agarren, para que nos acompañen, vayamos todos de la mano juntitos, y así. De su podcast. Y cada semana pues vamos a ir dejando como unas mini tareitas, cosas para ver, leer, escuchar y demás. Pueden ser pelis, libros, una rola, un tema, una persona, lo que sea, una planta, un animal, un rinoceronte, ¿no? Un rizoneronte. Rizoneronte. Y
pues les dejamos el tema como una semana antes, para que a lo largo de la semana ustedes nos comenten, nos platiquen qué les va pareciendo, si les gustó, si no les gustó, si encontraron más cosas parecidas y demás. Y ya, pues, en la siguiente emisión, pues, traemos sus comentarios, los platicamos, los discutimos y demás. Entonces, pues, como es el primer tema, el primer capítulo, el primero de muchos más, en esta ocasión les traemos un tema que, hijo, mano, cómo me ha dado así vueltas la cabeza y digo, no puede ser, ¿no? Digo, al principio no lo entendía, pero ya poco a poco ahí vamos, ¿no? Perdón. Pero esto es el entrelazamiento cuántico y la música. Ustedes dirán, ¿qué carajos es eso? Sí, ya sé. Entonces, profe Ulises, porque usted es el que puso el tema en la mesa. El que va a cortar el listón. Sí, claro, el que va a cortar el listón. A ver, pues Cuéntanos. miren, a ver, Chan, chan, chan. el entrelazamiento cuántico. Les platico un poquito lo que sé, porque pues al fin no soy experto. Y sobre todo después de platicar un poquito de lo que sé, me gustaría saber cuáles son las implicaciones del comportamiento de la materia, que de esto va el entrelazamiento cuántico. O sea, una cosa es este fenómeno, pero lo que a mí me interesa es justo de qué manera esto nos ayuda a la vida cotidiana, ¿no? O nos lanza luz de qué en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces el entrelazamiento cuántico es un fenómeno que se da en la materia, ¿no? En la materia en su nivel más pequeñito, en lo más indivisible, ¿no? Justo antes de la física cuántica, creíamos que la materia indivisible, o sea, lo mínimo de la materia es el átomo, ¿no? Uh-huh. Y justo por su nombre lo dice, por ejemplo, átomo, que es como partes, ¿no? Como, por ejemplo, cuando compras un libro, uh-huh, Las 1001 noches en 3 tomos, uh-huh, es una obra en 3 partes. Y átomo. Y átomo o atómico es que no tiene partes. Es que no tiene partes, es que está todo como unido, o lo mínimo, lo indivisible, ¿no? Está junto con pegado. Eso es un átomo. Entonces los físicos decían que ya habíamos descubierto la parte mínima, pero después de la física cuántica nos dice que no, que todavía se puede partir más. Entonces eso nos lleva a las partículas elementales. Y las partículas elementales creo que hay como 16, algo así, entre las cuales está el gluón, el fotón, el fermión, los quarks. Entonces, y está bien interesante porque te das cuenta, estas partículas elementales se dividen en dos, las que constituyen la materia, las que son de materia, y las de interacción, cómo interactúa la materia. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy interactuando con el planeta Tierra, de tal manera que la materia del planeta Tierra está actuando sobre mi materia y me jala, ¿no? Y a su vez con el sillón y tal. Entonces, esa interacción se da en partículas pequeñas que se llaman gluones, por ejemplo, y los fotones ayudan a que la energía se mueva. Por ejemplo, la luz que llega a mi cara llega a través o gracias a los fotones, que los fotones transmiten la energía. Bueno, esas son las partículas elementales. Y el entrelazamiento cuántico se da justamente en estas partículas, tanto de materia como de interacción, que eso es lo también que me vuela la cabeza, que son partículas que una vez que hayan interactuado y después se separan, pues sí, se separan, sea lo que sea y el tiempo que sea, el comportamiento de una altera inmediatamente o en paralelo a la otra. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Es decir, si una parte de la materia está actuando, por ejemplo, yo, en este mismo momento mi voz está actuando, que a su vez es materia. Entonces, si esas partículas de las que yo soy constituido están entrelazadas con algunas otras, no lo sé, y todas esas implicaciones a mí son las que me siguen intrigando y pensando en esto de la física cuántica y del entrelazamiento cuántico, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé, ustedes qué implicaciones le ven a esto. Pues, pues de entrada, o sea, para mí fue un tema que no domino para nada. O sea, empezar a acercarse a la física para mí fue un reto y es un reto, y me faltan muchas a todo. Sí, no entraba en secundaria, mano, imagínate. Pero creo que es muy interesante, ¿no? Que un tema tan vigente, porque el último premio Nobel de Física fue otorgado para
el científico que descubrió o que... Para los tres Los científicos. científicos, son tres, ajá. que pusieron, que comprobaron, ¿no? Exacto, sí. Que existe el entrelazamiento cuántico. Entonces, y cómo eso, bueno, recuerdo que en una plática tú me platicabas que Jacobo Greenberg, que era un científico mexicano, ya estudiaba eso, hablaba de esas mismas bases y lo había hecho documentado con la UNAM y todo, y bueno, que ya tiene algunos años y hasta ahora Y lo interesante es que él se fue a lo práctico. No sé si él lo veía desde el punto de vista cuántico, pero sí que tenía conciencia de este mismo fenómeno. Y yo creo que es a mí lo que es más interesante de Greenberg, que estaba atendiendo el mismo fenómeno, pero desde otro punto de vista, que es el de la neurociencia. A través de electroencefalogramas, como siempre decir eso. A través de electroencefalogramas mides la actividad del cerebro, ¿no? Entonces lo que hacía él era medir la actividad de dos personas que habían interactuado, luego las separaba, a una la llevaba a una habitación y le transmitía sonidos. Y entonces, o luces, ¿no? Habías dicho que también luces. Luces y sonidos. Ajá, entonces tú le mandas eso a esta persona que está aislada, que ya interactuó con otra persona anteriormente y que está encerrada también aparte, y a los dos le estás haciendo la medición de su actividad cerebral, y tú ves que lo que le altera a uno, los sonidos, se reflejan en la actividad cerebral del otro, aunque no haya recibido las mismas señales, porque solamente uno recibe las señales. Sí, digamos de manera física, ¿no? Ajá, de manera física, sí. Y el otro pareciera, bueno, no pareciera. Tiene la reacción. El otro también reacciona. Entonces, es lo que es más interesante. Yo no lo sé si tiene o no que ver, pero pareciera que sí, puede que, porque a fin de cuentas, pues nuestra conciencia se da, bueno, es bien interesante cómo hablar de la conciencia, pero una de las cosas que se sabe, pues es que se da, si acaso, en las, no sé, en las neuronas, en las dendritas, las conexiones. Las conexiones, las dendritas son estas uniones, las ramificaciones. Las ramificaciones. Puede que se dé ahí, entonces todo eso, a fin de cuentas, el cerebro funciona a través de procesos electroquímicos. Son protones, neutrones, hiperiones, y lo mismo que estamos hablando aquí es lo que está produciendo nuestra conciencia, ¿no? Y Greenberg lo estudiaba porque sabía que algo estaba pasando, ¿no? Entonces también está interesante. ¿Qué sabía ese señor? A mí se me hace padre como extrapolar eso que dices de lo que pasa en nuestro cerebro, pensarlo o visualizarlo que va más lejos, ¿no? O sea, que no nada más se queda ese proceso como en nuestro cerebro, sino que permea y puede llegar a otro lado. A mí me pasó hace una semana que mi chingado gato se perdió. Ahí me estuvo pariendo chayotes 24 horas, el hijo de la chingada. Pero justo era como esa sensación de, yo sé que está bien, o sea, al mismo tiempo me estoy pinches preocupando porque no sé qué chingados hizo, no sé si se atoró en algún lado, si se salió, si algo, ¿no? Pero también algo en mí decía como de, no, está bien, ¿no? No te tienes que preocupar tanto, sí lloraba, ¿no? Pero como que en el fondo sabía como, está bien. Sí. Y sí, al final está bien, me tuve que saltar una casa. Perdón, vecino, perdóneme, pero casi como a las 10, pero... Ahí hablas de una conexión, ¿no? Entre tú y él, o sea, percibes el cómo se siente, el si está triste, no está triste, está bien. Porque, bueno, creo que eso lo vivimos también al día a día con las personas que tienen más allegadas, ¿no? De que llegan, te ven y dices, el clásico, es que te conozco y ya sé qué es lo que tienes. Eso creo que es otro tipo de percepción, es como ver la cara de las personas y todo eso, ¿no? A final de cuentas, pues todos estamos entrelazados, todos estamos unidos por algo. Por un algo que no sabemos por un hilo rojo. Todo romántico. Pero, bueno, a los que no entienden, así como yo, que me cuesta mucho porque nadie lo entiende. Sí, es que creo que el que le entienda mis respetos, la verdad, en palabras científicas, por así decirlo, ¿no? Sí, pero teórico, en términos ¿no? Teóricos. Aterrizarlo a que uno lo entienda es, como lo explicaste, esta es una molécula y esta es otra. Lo que le pasa a esta molécula, automáticamente esta lo refleja. Pero no es que se manden una señal. ¿O sí?
Sí, no se manda la señal. Esa es otra de las grandes Es que creo que todos tenemos conciencia de que la velocidad de la luz, según es la más... el límite, ¿no? Pero entonces, a mí lo que me causa eso es, si la velocidad de la luz es la máxima, ¿cómo puede ser posible que una molécula que está a millones de kilómetros, o no sé, llegue instantáneamente? Instantáneamente. Aguacate. Instantáneamente. Entonces, si pasa eso a un nivel subatómico, o ¿cómo lo decía? O sea, muy... Sí, ¿no es subatómico? Sí, cuántico, subatómico. O sea, a un nivel muy, muy pequeño, ¿qué nos da a negar que a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿no? El caso de los gemelos, que una vez lo hablamos también. O sea, de que a un gemelo le haces algo y resulta que el otro lo está sintiendo, ¿no? Entonces sí es un poco friki, güey, porque... Sí, ya lo comentábamos de que los límites pueden ser como lo expone Sofía Niño de Rivera, que qué tal que ella tiene un hermano gemelo y si entonces el hermano gemelo por esa conexión, cuando ella está teniendo un orgasmo, el otro lo siente, ¿no? Imagínate, pásale el camión acá. Oiga, ¿me da permiso? Ay. Me voy a bajar. Ay. No, eso sería muy cañón, no, sí, entonces ahí el punto sí es descubrir una discusión que casi siempre tengo es cómo hacer esto que comúnmente entendemos como el conocimiento popular o experiencias que a veces consideramos extrañas, cómo conciliarlo con esta parte científica, porque técnicamente estamos hablando de lo mismo, de una sola realidad, ¿no? ¿O no? En teoría. Que tú llegaste, un domingo que estábamos comiendo las clayudas, que tú llegaste con ese dilema de todo es todo o es nada. Sí, no tenía sentido, porque tú lo veías todo. Si todo lo reducimos a todo, entonces... ¿qué sentido tiene entender esto si todo es todo, no? O sea, no sé, como si... Sí, siento que es generalizar limita el conocimiento, creo yo. También la física... Las particularidades, el estudio de las particularidades siento que está chingón. Y luego entonces, ¿por qué discriminan al psicoanálisis? Porque el psicoanálisis se supone... que no lo consideran una ciencia justo por eso, porque no puedes generalizar. En psicoanálisis, sí, hay neuróticos, hay histéricos, hay psicóticos y otras clasificaciones, hay músicos, hay grandes categorías, pero dentro de esas categorías, un neurótico no se parece a otro por su misma historia, ¿no? Y yo lo entiendo así, ¿no? Por ejemplo, en una familia donde hay hermanos, los hermanos no se parecen, pero están en una misma familia. Entonces, ¿cómo puedes medir esas...? No se puede medir el individualismo. Entonces, justo por eso... Sí, Perdón, justo por eso como es la discusión, ¿no? Pues en el psicoanálisis no hay forma de medir, no hay forma de decir tal cual, ¿no? En sus... No sé cómo lo tienen en psicología, ¿no? Pero sí hay como algo medible, un proceso, porque justo el proceso psicoanalítico, no lleva, o sea, no es como de, sí, vas A, B, C y tu resultado es D y ya te curaste, ¿no? O sea, nunca va a ser así. Va más allá de eso, ¿no? Pues sí, un poco, porque pues es tu propia historia, Y lo que, el ejemplo que siempre me gusta poner, profe, ¡ay! Se me olvidó su nombre, perdóneme. Todavía no sabe. Híjole. Todavía no sabe. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, acérquese. Bueno, un profe que tuve de algunos seminarios de psicoanálisis que tomé hace un par de años. No sé. Decía que, no me acuerdo, perdón. Justo decía que... Ya no me acuerdo qué. No me acuerdo qué decía, me pasan mis apuntes. No, justo como estas cosas que nosotros vamos significando en nuestra vida son únicas. Y por eso, por ejemplo, es que es muy divertido. Él decía que, por ejemplo, si a una niña su papá la lleva al columpio y ya ha pasado como por todo este proceso del Edipo y cosas así,
pues su objeto de deseo se ha convertido como el padre, ¿no? Digo, esto es más complicado que eso, ¿no? Pero vaya. Sí, es más complicado. Sí, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si a la niña le encanta que su papá la esté meciendo en el columpio, probablemente o a lo mejor cuando sea grande le va a gustar como en el acto sexual estar arriba, ¿no? Estar arriba de un columpio, el meneo, ¿no? Y pues simulando como esa cosa, ¿no? Pero eso es un caso, ¿no? No Sí, a todos claro, los niños que les pasa eso, o a las niñas que les pasa eso, van a tener esa, como ese sello, digamos, esa impregnación Ahora, del sentido de bla. Aclarando, eso pasa con la pareja, no con el papá. No. Aclaramos porque luego va a ser, ay, es que entonces con el papá es el que se la va. No, Y entonces esa es la gran complejidad de la psicología, porque trata del individuo, tiene teorías en general de la humanidad y del comportamiento humano, pero ya aplicarlo y analizarlo en el individuo es ahí donde todo se rompe, ¿no? Y es que yo creo que es una de las dificultades, ¿no? Porque uno de los objetivos de la ciencia es tener conocimientos, o llegar a conocer las leyes que nos rigen, ¿no? O que rigen nuestro actuar. Y para que exista es decir, toda hipótesis busca tener un conocimiento, no validarse. Entonces que probarse y que esa nueva verdad se vaya convirtiendo, comprobarla en diferentes campos y ver en dónde se aplica hasta generalizarlo, ¿no? Como tal vez por eso se considera la matemática o la física la ciencia más avanzada, ¿no? O sea, es innegable la gravedad, por ejemplo. Hay ciertas cosas que son leyes, pero como la psicología al tratar de buscar cientificarse, volverse científica, entonces busca generalizar, sí, ahí tendrían que ser dos cosas, sí, pues sí, lo más cuantitativo, sí, busca generalizar y nos damos cuenta que no, que la de psicología es así, si estaríamos hablando un poco más de sociología o de otros campos de grupo, porque la psicología pone énfasis en el individuo, ¿no? Tendría que ser esa una parte de la delimitación. Entonces, como que todo el tiempo hay que estar buscando constantes, pero ubicarlas en su singularidad, ¿no? Me acaba de salir una pequeña teoría, ¿no? A ver, échala. Con respecto también a lo de las moléculas que decimos que se comportan de la misma manera, si una cambia y la otra, ¿no? Basado en el psicoanálisis y en la psicología. El psicoanálisis yo lo entiendo que es rascarle hasta encontrar lo que te afecta o tienes en ese momento, ¿no? La psicología se acerca a eso, es entender más al individuo y se oye feo, pero no como darle la respuesta en ese momento, ¿no? Sino que él la vaya descubriendo. Creo que van de la mano, ¿no? Me parece. Sí, se parece un poco, pero creo que yo la gran diferencia que veo es que en psicología los procesos son como de, pues haz este ejercicio, sí. Okay. No sé, medita, no sé, como una rutina para que estés más tranquilo, ¿no? Pero no llegan a profundizar, o así es como lo veo, ¿no? O sea, no llegas a profundizar pero ¿por qué que, no sé, el de al lado cuando coma me moleste, ¿no? O sea, que son cosas tan tontas, pero llegan a perjudicar a una persona bueno, mayor. A lo que iba con eso. Perdón. Sí. Dale. Es que si no le hago así, numerito. Espérate. Así. A lo que iba con eso es con respecto a las moléculas que se comportan de la misma manera. Si se fijan, o bueno, lo que yo he visto, vamos a suponer, llega una persona y con un psicoanalista o un psicólogo, ¿qué crees que tengo este problema? ¿Cuál es ese problema? Me caí y estoy sufriendo. Ok. Y después llega otra persona igual. ¿Qué crees que tengo este problema? ¿Cuál es? Me caí y estoy sufriendo. Y es, ¿por qué te caíste? Porque pasó esto y así. A la otra persona, ¿por qué te caíste? Porque pasó esto. Entonces,
ese tipo de cosas del saber que no eres al único que le están pasando. O sea, a mí se me asemeja esto. O sea, si a ti te pasa algo, a otra persona le puede estar pasando lo mismo, sin siquiera conocerse. Porque a lo que había entendido es de que las moléculas a veces no tienen ni interacción, o tienen una poca interacción solamente. Cuando ya hayan interactuado. Ajá. Entonces, a lo mejor, no sé, tienes un amigo que conociste hace 25,000 años y no te lo has encontrado nuevamente, y resulta que cuando te lo vuelves a encontrar te platica las cosas y resulta que le pasa lo mismo que a ti. Me acabo de acordar de algo. Entonces, bueno, sí, terminando, termina. cerrando, yo eso sí me causa un poco de pues sí, como que porque es lo que decía Bruce. O sea, todo es una cosa, ¿no? O sea, estamos juntos con pegados, aunque uno piense que vaya, somos iguales, pero pensamos diferente. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Pero también al mismo tiempo te pasan las cosas similares. O sea, no eres único, no eres al único que le puede pasar, ojalá y nunca nos pase, ¿no? Que nos asalten, que, no sé, te saques la lotería. O sea, no eres al único que le puede pasar. Y ese egoísmo de egocentrismo de sentirte el único en el planeta es también algo que nos está como que afectando a todos, ¿no? Porque yo quisiera saber la verdad, si es una velocidad lo que hace que cambie eso, o no sé, es que lo puedo llevar al momento como mágico, ¿no? O sea, y para la ciencia lo mágico es como que, no mames, eso no existe. Ajá. Entonces, lo hablábamos una vez, ¿no? Lo de la percepción de las cosas, ¿no? O sea, todo es una teoría, todo es algo que tú le estás dando el valor. Un significado, o sea, sí, lo vemos con el dinero también, ¿no? O sea, sacas un billete y tú le estás dando el valor a ese dinero, ¿no? Sí. Entonces, toda esa parte de los cambios en moléculas y todo eso, sí está muy, bueno, sí está medio loco, porque entonces, como dice, no, imagínate, voy a estar, que tenga con un gay ahí como mis respetos, por cierto, que se lo estén bien sabroso y voy a estar sintiendo en el rabo. voy a traer el esfínter bien amado. Voy yo, pido la palabra. Me surgieron como dos dudas de todo lo que dijiste. Una es justo como qué tanto debe de ser esa interacción entre las partículas, porque yo escuché alguna vez que todas las personas que vemos el día a día, aunque ni siquiera les pongas atención, como que tu cerebro las va captando. Sí. Y se supone, digo, la verdad no he leído como mucho al respecto, solo lo escuché alguna vez, que esas caras suelen aparecer en tus sueños y por eso dices, pues es que esa persona no la conozco, ¿no? Pero pues era una persona que estaba ahí, ¿no? O que le cambiamos la cara, ¿no? A las personas, ¿no? Como, o sea, yo sabía que era mi mamá, pero no se parecía a mi mamá. Entonces esa cara era como de otra persona con la que has, no sé, como un poco, te la cruzaste en el transbordo del metro y tu cerebro la guardó, ¿no? Entonces me surge eso, ¿no? Que tanta interacción debe de haber para que surja esta conexión. Pues yo no lo sé, pero debe de ser mínima, o sea, basta con es que su manera de actuar se da en milisegundos. Cada cosa que hacen tienen esas velocidades. Entonces, pues cualquier momento, o sea, basta con una mirada para, pues sí lo que dices. Y sí, basta con que tú veas un poquito a todos lados para que tengas un mapa, ¿no? de lo que te está rodeando. Sí, ahí me agarró accidentalmente la mano en el metro. Ándale. Ahí... Bueno, esta pregunta que haces me recuerda las constelaciones familiares, por ejemplo. Que me ha tocado participar en un par de ellas y son sesiones terapéuticas avaladas por unas psicologías, por otras no, a veces tachadas como medio espiritistas, otras me parece que
depende de quién lo haga, yo lo valido con mayor o menor seriedad, ¿no? Pero bueno, la idea de las constelaciones familiares es como que hay una representación, esa es mi manera de verlo, ¿no? Hay una representación, por ejemplo, si yo quiero, les llaman... constelaciones familiares. Si yo quiero constelar algún tema, hablando de es como trabajar acerca de tu relación con... Imagina que quiero trabajar la relación con mi mamá. Y entonces ahí vemos un grupo de personas y yo puedo seleccionar a quien sea de ese grupo de personas y decirle, oye, ¿me puedes ayudar para representar a mi mamá? Y ya esta persona acepta. Entonces, en ese momento, técnicamente, es como si tuviera cierta información. ¿Por qué? Porque en ese momento el facilitador o la facilitadora de la terapia dice, colócate donde tú quieras. Y entonces esta persona que representa a la mamá se siente incómodo en ciertos lugares, o se para, se sienta, se pone de determinada manera y entonces, de acuerdo a cómo se coloca, tú piensas, bueno, la facilitadora te pregunta como, ¿y tú cómo te sientes? Ahí está bien. Entonces empieza a haber como un intercambio y con eso se van interpretando cosas, ¿no? Como, ok, ¿y por qué te sientes incómodo? ¿Y tú por qué lo ves así? Y entonces empiezan a ver interacciones y parece que hay información que realmente esta persona que simula ser la mamá actúa conforme a información de la mamá. Entonces me hace sentido o parece semejarse con esto de la entrelazamiento cuántico. Ahorita de los horóscopos. Ahí yo le veo un vínculo con el entrelazamiento cuántico, ¿no? Porque sí, es que Venus se alineó. Justo siempre tengo esa batalla porque me parece que el conocimiento se puede dividir en dos, o las maneras en que nos acercamos, objetividad, el estudio de la objetividad y el estudio de la subjetividad. La objetividad generalmente son todo lo que es medible, cuantificable, concreto, físico, químico, ¿no? Y la subjetividad, pienso yo que corresponde más al mundo de las ideas, de los pensamientos, de lo que te hace particular, singular, ¿no? En qué lugar estás de tu familia, cuál es tu idioma, tu nacionalidad, todas esas cosas van creando tu subjetividad. Y entonces parece que son dos mundos muy distintos, que las constelaciones familiares y este tipo de terapias corresponden al mundo subjetivo, al estudio de la subjetividad, y mientras que en el mundo de la objetividad parece demostrarse algo muy parecido, o al menos estamos en las mismas dudas. Yo me planteaba y creo que es una de las dudas que todavía hay de un estudio serio de las constelaciones familiares, ¿cómo se llega a esa información? ¿Cómo es que se vincula esta persona? ¿Cómo tiene esa información? Lo mismo que pasa con las partículas, ¿no? ¿Cómo es? Ok, hay un vínculo, pero ¿cómo es que llega esa información? ¿Cómo es que reacciona igual que el otro? Es un misterio. Pero bueno, se me ocurre algo que... Pero al menos se demuestra que hay comunicación. Me hace pensar en algo que puede que lo que estás diciendo de las constelaciones, ajá, y lo que mencionabas ahorita, Rich, de que nosotros como humanos o lo que somos, le damos el valor a las cosas, como al dinero, pero a cualquier cosa le damos el valor. A esta taza, por ejemplo, ¿no? Si yo la pienso, recuerdo que me la regaló mi mamá y tal, que me gusta, digo, es una taza que me gusta, entonces yo le empiezo a agregar un valor, ¿no? Pero bueno, esto, así como lo digo, no nos dice nada, pero lo que me recordó fue, tristemente no recuerdo la referencia del científico japonés, pero se dedicaba a ver el comportamiento del agua según cómo le hablaras, ¿no? Sí, es cierto. Es muy famoso, se encuentra en YouTube, no recuerdo el nombre, pero ¿ustedes lo han visto? No, sí, porque de ahí se ha derivado como muchos estudios, ¿no? Porque yo recuerdo eso del agua, copos de nieve, lágrimas, si es lágrima. Por ejemplo, de eso nos dice que alegría. según tú cómo interactúes, por ejemplo, pues es que decimos según nuestro tono, nuestra voz, nuestra articulación, la presión del aire en nuestra boca, según todo eso nace nuestra acentuación para decir estoy alegre, estoy triste, tal, ¿no? Entonces, a fin de cuentas todo eso sí se puede medir aquí, ¿no? Okay, sí. Pero la otra es
cómo todo eso afecta a la materia, en este caso el agua, y según qué palabra tú digas y cómo tú le estás... Qué intención, ¿no? ¿Qué intención le estás dando? Estás alterando a esto que, pues sí, que estás interactuando de muchas maneras, tanto la presión del aire, los sonidos, la vibración de tu voz, por ejemplo. Esa es una. Y la otra, que me hace sentido con lo que dices. Y la otra es lo de las constelaciones. Tengo entendido que esta persona, no sé cómo se le dice, el medium, el mediante, ¿cómo se le llama? Facilitador. Walter Mercado. A ver, voy a agarrar a la persona A y tú vas a figurar de madre. Voy a agarrar a la persona B y tú vas a figurar de prima. Ajá. Entonces, a lo mejor tú eres el paciente, no sé cómo decirlo. Ajá. Sí, el que está constelando. Y a lo mejor ellos están constelando. El facilitador les dice, tú vas a hacer esto. Entonces, en ese momento los posiciona en un lugar pero es al revés. De bisel, ¿no? Solo recibe. Entonces tú que estás de paciente, según tu interacción, puede que ahí se empiece a manifestar todo, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, porque a fin de cuentas, sí, tú cómo te muevas, tú cómo camines, empiezas a malear tu entorno, ¿no? Sí. Tú ibas a poner, supongo, unas acentuaciones. ¿No? Sí, es que creo que lo tienes al revés. El facilitador no decide quién hace qué, sino el paciente, es el que decide. Y lo hace como... Okay. Ajá, mira, pues sí, porque ahí está la subjetividad otra vez, ¿no? Por ejemplo, si fuera yo, tendría que seleccionar a alguien y en esa selección tengo que depurar, discriminar de acuerdo a ciertos atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a elegir un hombre o una mujer. Y eso es bien raro porque en ese momento sí mi cabeza me dice, ¿a quién chingados vas a elegir? ¿Hombre o mujer? ¿Sabes? Y entonces, como que si meto mi mente un poco más retorcida, digo, a ver y si elijo un hombre, ¿no? A ver y si elijo a alguien totalmente contrario a mis concepciones. Pero la verdad es que usualmente me dejo ir. ¿Sabes? Como que intento asumir. Gordon Tobogán. Ajá, irme como Gordon Tobogán y decir, ok, ya estoy aquí. Voy a intentar sentir o guiarme con cierta intuición. Que esa intuición, pues ahí van todos los prejuicios, todo va encaminado. Pues sí, yo creo que en el momento de la selección, pues va nuestra subjetividad. Desde ahí nos empezamos a ir, ¿no? A mí me hace mucho sentido eso de las constelaciones. Yo también he estado en varias constelaciones y yo siento que es más, o sea, como que adoptas esa energía que esa persona percibe de la otra persona, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando la impresión que tiene. ¿No? O sea, por ejemplo, si tú decides que fulanita va a hacerte tu mamá, o sea, en el cómo te acercas, en el cómo se lo pides, porque incluso como que se tienen que tomar de las manos y pedírselo como de, ¿me puedes ayudar a bla, bla, bla? Y creo que ese intercambio de energía es lo que le da el sentido a la otra persona para sentirse tal cual se siente, ¿no? Porque a mí me ha tocado, ni me acuerdo quién me tocó ser, ¿no? Pero yo recuerdo ese momento que yo estaba viendo hacia la ventana y no había forma de que me movieran, ¿no? Yo decía, pues es que no me quiero mover, ¿no, yo quiero estar aquí, ¿no? Ajá, es como súper... Es como si fuera tu voluntad, o sea, ¿no? Como que es como si esa información como se posicionara de ti, o porque además no es un hecho violento, porque tú lo aceptas. Tú sabes de qué va y tú dices sí o no, que también eso se vale. Exacto, y dentro de esa disposición sí hay una norma en la que los facilitadores usualmente dicen, no puede ser tu familia, no puede ser alguien que conozcas directamente, que sea muy cercano a ti. Y entiendo porque, me cobra sentido porque si esta persona ya tiene ideas preconcebidas de ese evento o de eso que se está constelando a esa persona, de esa otra persona, pues entonces ya va a estar muy embarrada la información, ¿no? Distorsionada, hay una suerte de distorsión en la información. Y bueno, ya no me acuerdo qué más para dónde iba Pues yo eso de las andamos navegando bien lejos. Pues yo me acuerdo que nada más tuve así como acercamiento cuando me creía
el Shura de Virgo. No, Shura de Virgo. Oh. ¿Qué? No, de los ¿De qué caballeros del hablamos? Zodiaco. Ah, sí. oh. Ya. Yo sí me creía caballero dorado. Pero El bueno. zodiaco tal vez sería la parte menos valorada, ¿no? Del estudio de la claro. subjetividad. Sí, Sí, claro. se puede denominar estudio. Yo creo, Shaka, Los signos Shaka de zodiacales, Virgo. ¿te refieres? ajá, yo creo, al menos personalmente es a los que menos veracidad les pongo, porque no creo que toda la humanidad se pueda reducir a 12 opciones. Pues creo que es un de- tema también eso, ¿no? Porque, bueno, yo veo a muchas personas que sí es como de, no, es que mi horóscopo dice que el día de hoy se me va a atravesar un perro y me va a morder. Y están con esa sugestión Sugestión, Y lo sí. atrae. y lo atraes. Eso también es otra cosa, ¿no? De cuando te dicen es que si lo piensas lo atraes. O el piénsalo. Energía. Los positivos también, que ay Dios, luego cómo se pasan de rosca. ¿Los qué? Luego me están en unos, como he visto videos de Greenberg y de física cuántica, de repente me llegan unos anuncios de los pleiadianos son seres de luz que viajan en el no puedes dejar de ver esto, ¿no? Todos somos seres de luz, Sí, venga. gracias, algoritmo, Sí, pero no. sí. ¿En qué momento? ¿No? Sí, claro. Pero bueno, entonces Está cagado. quedamos en que no se sabe si es velocidad Espérame. o... Espérame. Ajá. No, Ahorita que me- vaya eso cerrando. Yo también. también Antes de quiero que vaya terminar- cerrando. acercarme a un Yo me punto acuerdo, de- y yo te lo pasé hace rato. Para los que no han visto The Last of Us o no conozcan sí. el juego, el Oye, videojuego, sí. empezamos a ver como los capítulos, no sé si ustedes los conozcan, Uno The Last of de Us. la serie vi uno o dos Ajá. capítulos. No, yo no tengo Está el muy gusto. bueno. No, bueno, la Dale. premisa Va, se va. dice, es de que el mundo se infectó con un hongo que mutó y entonces se esparció y creó como tipo zombies. Ok. Pero una de las características de justo ese tipo de hongos, Alerta spoiler. sí, perdón, spoiler, de ese tipo de hongos es que en la naturaleza real se comunican entre sí por el subsuelo y pueden mandar mensajes de un árbol a otro. Ajá. Y eso fue lo que a Ujú. nosotros nos hizo como de, mira, el entrelazamiento cuántico sí existe, ¿no? Ah, porque haz de cuenta Porque que está en la naturaleza. da un paso y quiebra un hongo seco, según, de los que estaban ahí. Y ya después, no es cierto, estaba creo que un zombie en el piso, no sé qué estaba haciendo y le dan un tiro. Ajá. Y después, No me acuerdo. en otra toma, empiezas a ver que se empiezan a levantar todos los zombies infectados y todo, y echan a correr a chingarse a los que estaban ahí. Entonces, O sí sea, es los como que a los que aplastaron aplastaron, En y otro estando a kilómetros. Y resulta que ese hongo sí existe. La cualidad, La ¿no? cualidad. Ajá. Esa Ujú. cualidad. De hecho, hay uno que son los huéspedes dañinos El a huésped las... maldito. Ajá, Ah. casi. Eso es con las abejas, con las hormigas y todo. Que esas esporas se empiezan a producir en su cerebro, en todo su cuerpo. Y el hongo lo que hace es manipularlo. Entonces, el hongo vive a través del huésped. del huésped. Entonces, el hongo para seguir viviendo no deja morir al huésped y hace que coma y todo eso. Entonces, es una serie que dices, no mames. Pues sí, eso se da también en las células y en las Ujú. bacterias. O sea, de células hay un montón que tienen un comportamiento Ujú. bien peculiar. Sí. Pero sí. Pero aparte tú también, regresando, tú decías que no sabíamos algo de la velocidad. ¿Qué decías? Ajá, sí, o sea, si es ese mismo entrelazamiento del cómo cambian al mismo tiempo, Sí. si es por una velocidad o Esa es por otra un... de las otras grandes cualidades que tiene el entrelazamiento que pues nos saca de onda a todos porque rompe con todo lo que se sabe de la física clásica. Ujú. Entonces, ya les decía anteriormente que Einstein de alguna manera lo sabía, pero parecía que le hacía el feo porque iba en contra de todo lo que venía diciendo de la relatividad Eso dice general. mi mamá que siempre, ¿no? Sí, entonces es porque, por ejemplo, eso partiría con el meollo de causa y efecto. Por ejemplo, causa y efecto, si tengo una pelota y te digo, a la cuenta de 3 te voy a aventar esta pelota, ¿no? Entonces, cuento 1, 2, 3 y después de que son en 3 te aviento la pelota. Eso es causa y a lo mejor primero la aviento y luego te llega.
Pero el entrelazamiento cuántico, pues, pareciera que viola todo eso, porque lo que sabemos es que el tiempo es relativo, según dónde esté o según cerca de qué campo gravitatorio esté, pareciera que no pareciera, realmente el tiempo puede ir más rápido o más lento en diferentes zonas del espacio. Entonces, y eso a las partículas les vale, porque, o sea, eso igual también saca de onda, porque ¿cómo puede que a lo mejor dos partículas que estén en lugares diferentes, de tal manera que estén incluso en tiempos diferentes, de alguna manera, ¡pum!, puedan hacer eso? Entonces, lo que en un momento es un momento posterior, a él le llega en un momento anterior. Entonces ahí es donde todo puede... Ajá, ese es el hilo una de las rojo. grandes implicaciones, porque el entrelazamiento no va de velocidades, es inmediato, independientemente del tejido, espacio, tiempo. Yo tengo dos ideas. Una que tiene que ver con la que acabas de decir y otra que quiero retomar y otra que de no. otro lado. Tú también decías, ¿no? De lo que acabas de decir, pues nuevamente en este pedo de las constelaciones familiares, usualmente se puede representar también a personas muertas o exacto. Entonces también Tráeme la ouija, cabrón. también se puede, Ay, no. también se puede representar conceptos, o como por ejemplo ideas abstracciones. Sí, como el trabajo y cosas así, ¿no? Sí, como el dinero, como la felicidad, ¿sabes? Como conceptos, y eso está interesante porque puede que tenga relación con lo del tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en este tiempo, a lo mejor 2023, ¿cómo es posible que alguien que ya murió en un año determinado, que ya no ha tenido interacción, puede comunicarse, puede influir, o puede... esa es otra, decían que hay un postulado de que si una onda se emite en el universo, todo el tiempo se repite, ¿no? Como siempre como hay un eco, como si no vuelo de la mariposa, ¿sí? El efecto mariposa. El efecto mariposa, exacto. Que como un hecho puede tener todo repercusión de micro a macro, digámoslo así. Sí. Y entonces eso hace sentido en la existencia, ¿no? Como alguien que ya no está, de todas maneras en su momento aleteó, digamos, o realizó acciones que repercuten hoy día, ¿no? A ver, no sé si tenga que ver, pero otra de las cualidades de estas partículas es que pueden figurar como los dos estados, como materia, pero también como energía. Esa es otra de las también grandes implicaciones. Pero no sé, eso que dices es una materia que ya no está, a lo mejor, pero que se puede... Pues a lo mejor como lo decías, ¿no? Como lo que decías de una materia en otro tiempo, o sea, atrás. ¿No? Creo que vendría siendo más eso, el momento en el que está visible o presente o vivo, al momento en el que estás viviendo ahorita que ya no está. Entonces, como lo entendí ahorita, es también eso, o sea, la señal la está mandando pero hacia atrás. Entonces, y justo eso me recordó, yo soy fan de las películas y de las series y todo lo que tenga que ver con tele, entonces siempre les voy a traer referencias de películas. Me recordó mucho a la que te recomendé hace mucho, que tú sí la viste y tú no, la de Your Name. Si la han visto es buenísima, por favor véanla, y justo habla de eso, como una conexión entre dos personas que están en diferente tiempo. Ay, no la quería spoiler, pero ya la spoiler. De todos modos vale la pena verlo. Como, híjole, sí. Es la primicia, es la primicia. Sí, es que es la primicia. Pero bueno. El otro punto que quería retomar es el de la elaboración discursiva, como tomando como eje el psicoanálisis. Tú decías que a veces se le considera como un poco menor o es demeritado el psicoanálisis, no es considerado a veces como pseudociencia. Pero, a ver, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, ¿no? Sí. Sigmund... Ahora, ya nos llamamos así. Era Benito Juárez.
Y él recibió un premio Nobel de literatura por sus estudios. Entonces, creo que le veo doble filo. Eso lo deja en la rama de la narrativa. Ajá, exactamente. Creo que es galardonado como él. Lo veo así como quien hace una muy bella narrativa, alguien que sabe muy bien del discurso, pero también, no sé si fue premeditado, pero también lo coloca en otro punto, como tú estás estudiando la belleza, tú estás elaborando tu discurso, pero no necesariamente es un discurso que estudia la realidad, ¿no? Que a veces... O sea, no le dieron un premio Nobel de física. Ajá, exacto, o de medicina, por ejemplo, que estaba más cerca a la rama, ajá. Qué curioso, bueno, yo no sabía ese dato, que le habían dado ese Nobel a Don Freud, pero se me hace muy, muy curioso, porque justo el psicoanálisis trabaja con el discurso del paciente, lo que dices es lo que se trabaja en el análisis. ¿No? Entonces, sí, con palabras, pues sí, eso, palabras, el psicoanálisis en parte, pues en gran parte son palabras. Y pues las palabras lo hacen prácticamente todo, ¿no? Nosotros nos constituimos a partir del lenguaje y el lenguaje nos constituye. Y nos constituimos. Por eso dicen que somos divididos por el lenguaje. Ahora, bueno, atravesados por... Y esa parte del lenguaje, entonces... no quiero. Es un poco... Qué bueno que estamos de acuerdo, pero también hay otro punto, que si reducimos todo a que neta todo es una elaboración narrativa, entonces la ciencia valió madres. Entonces, porque cualquier ciencia, cualquier explicación científica tiene que hacer una metáfora con otro conocimiento previo. Entonces, todo el tiempo estamos elaborando discursos mejor elaborados, con autoridades en medio que nos validan, pero de todas maneras es un discurso. Sí, cuando aplicas... Y entonces nadie... No hemos llegado a ningún punto, neta. Es peligroso. Es peligroso, sí. Pues es que más bien, válgame, esa pelea entre la ciencia y lo psicológico, creo que es como el músico que toca, válgame. Yo lo he visto perdón que lo voy a decir, pero entre músicos clásicos. Oye. Y no sé, salseros o mariachis, de que para el músico clásico, perdón, no me madren, la música clásica es o sea, si tú no tocas música clásica, a la chingada, no eres músico. Y cuando empiezan a explorar ese lado... Ya nos vamos a desviar, harto. No, o sea, sí, por eso. Sí, hay un vínculo, pero hay un vínculo, lejos. Está muy lejos. No, sí, claro, está muy lejos. Pero, por ejemplo, el leer partituras también es propio del mariachi, así como de lo clásico, ¿no? A lo mejor acá se improvisa más, pero creo que también en algún momento algún solo o algo así que te dicen, haz lo tuyo, lo improvisas también. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, se viene haciendo lo mismo, pero en otro mundo, ¿no? O sea, es la misma señal, es el mismo discurso, ¿no? La misma idea. Entonces, el mismo fenómeno. Exactamente, o sea, a lo mejor acá con los músicos versátiles y todo eso, les costó trabajo aprender. Va a haber un músico clásico que también le cueste aprender, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, no es porque a ti solamente te haya pasado, sino que también hay otra persona que ya le pasó, o lo que luego platicamos con las experiencias, ¿no? De los músicos, de que a lo mejor a mí se me cae la pinche trompeta y resulta que a otro también se le cayó la fregada trompeta. O que se te olvide. O que se me olvide. O el violín. Imaginemos. Bueno, no, de eso estamos hablando, ¿no? Toca algo, ¿no? ¿No quieres tocar? Pero, o sea, que le toques la trompeta al profe Ulises. O sea, sí, pero fuera de cámara. Sí, pero fuera de cámara. Luego lo subimos a el caso es que todos estamos entrelazados por quién sabe qué. La chingada. Una última. Bueno, ya nos extendimos bien cañón. Sí. Pero de todo lo que dijeron, me gustó un chingo una palabra que dijiste,
que es la intención. Cuando estábamos hablando de las partículas del agua y de la nieve y así, y se habla de intenciones, y pienso, ¿qué es la intención? O sea, porque además creo que estos experimentos se hacen como con diferentes lenguajes, o lenguas, digamos, o idiomas, en español, en inglés, entonces parece que el asunto no es el lenguaje, parece como si la intención fuera algo fuera del lenguaje, algo más allá o antes. Un punto antes del lenguaje. Ajá. ¿No? ¿Y neta? Pues sí, a mí me cobra. Ese fenómeno yo lo veo honesto, o sea, estas palabras, el escritor las pudo haber enunciado con otro sentido que yo no lo puedo. Buscaba a alguien a quien echar la culpa. Suena diferente a lo mejor a como él lo pensó, entonces aquí está el lenguaje, una parte del lenguaje. Sí. Yo lo veo, eso que tú dices, yo lo veo aquí, no aquí está. Claro, el lenguaje pero la enunciación, ¿cómo decían? La intención. La intención es otra cosa. Pues la intención es lo que cuenta. Y la intención es la que cuenta. Claro. Sí. Y eso se traduce también en la música. En la música tú llegas, lees la partitura y como intérprete de, no sé, Bach, Mozart, Beethoven, de gente que ya se murió, ¿no? Pues tú dices, pues quién sabe cómo quiso decir esto, pero a mí me suena que va así. Pero, y eso está bien cabrón, porque entonces en la música nos estamos comunicando intenciones. Claro, ¿no? por eso somos intérpretes de... Interpretas algo. Y ahí está. Interpretas cuántico y música. ¡Tarán! ¡Llegamos! Sí se logró. La intención. Pero además sí nos enseñan nos dicen, a ver, dale cierta intención. Yo recuerdo mucho a un personaje súper chingón, Javier Hinojosa, pero todos tenemos experiencias diferentes con el maestro Hinojosa, pero una autoridad de la música antigua y una gran persona, y él decía que teníamos que interpretar como si fuera una ola, ¿no? Nos hacía esa metáfora de inicia la frase musical, tiene cierta intención, a un punto donde vas a llegar y de ahí comienzas a regresar, ¿no? Entonces, si nos enseñan, él podría yo decir que me enseñó a interpretar o a dar una intención, y yo creo que varios de nosotros tuvimos alguna enseñanza de ese tipo. O sea, sí se nos enseña un poco a cómo manejar las intenciones. Claro, pero es una intención, pero el significado que tú le das a esa intención, porque a lo mejor tú puedes escuchar, no sé, algo conocido, la quinta de Beethoven. ¿Qué te suena? O con qué intención el director de esa orquesta le transmitió a la orquesta para que ellos pudieran sacar ese sonido específico que sea con tales características, pastoso, oscuro, lúgubre si quieres, ¿no? Entonces lo escuchas de una cierta manera, ¿no? Y ahí siento que ahí la problemática puede irse para muchos lados, ¿no? Porque para mí, a lo mejor si yo desconozco totalmente la música de Beethoven o la música académica, oculta o así, yo escucho puedo pensar leche con pan, ¿topas? Son las fanfarrias de los de la 22. No, es que, bueno, con eso de las intenciones creo que también acá en la música vernácula se refleja mucho, ¿no? Por ejemplo, de la música vernácula. Sí, del mariachi, pues. Por ejemplo, no es lo mismo tocar un bolero a un son. O sea, un son tiene que ir de una manera bravía, igual las canciones, ¿no? Por ejemplo, a mí de los que me gustan mucho como cantan los boleros, por ejemplo, Javier Solís. O sea, él le daba un matiz específico al bolero, lo que era el bolero ranchero. Esa es otra, ¿no? Y Sí, eso me ocurrió otra cosa. Ajá. Y te remontas a Pedro Infante, y Pedro Infante era de música ranchera, o sea, sí tenía música romántica también, pero con ese toque ranchero. O sea, Antonio Aguilar también igual, los corridos de caballos, por ejemplo, ¿no? Jorge Negrete
tú escuchas a Jorge Negrete y es una voz bravía, algo que te está interpretando de, mira, sus intenciones están acá, ¿no? Y se me ocurre un punto en el que se pueden enlazar la música, ¿cómo dijiste? Vernácula con la música académica. Por ejemplo, en el vals. El vals es una forma alemana, según yo, viene como de Viena, de esa área, en Austria, Alemania. Okay. Sí, y entonces... Bueno, el Imperio Austrohúngaro. de hecho, sí, o sea... entonces es 1, 2, 3, ¿no? Es básicamente 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero llega a México y toma ciertas características, ¿no? Es la parte de la versatilidad también, o sea... por ejemplo, ahorita más actual, al mariachi ya le están pidiendo no solamente música de mariachi, ¿no? O sea, te metes ya con lo norteño, te metes con lo clásico también, por los valses, las polcas, o sea, antes era de música de mariachi, sones y polcas. Y era una chinga, o sea, era... ¿Por qué? Porque no había un cantante. Ya después salieron los cantantes de ranchero y ya entonces sí. Dígame, comenta. Justo, como de lo que decías, la interpretación de ciertas cosas de un bolero, de una ranchera, ¿no? Cambia, ¿no? Pero ahí creo que sí es muy importante, o por lo menos yo es lo que capto, no es lo mismo tocar a lo mejor un son que se llama, no sé, como el panteón, o no sé, ¿no? Como algo muy lúgubre, que dices, ok, tiene esta intención, porque el nombre lo dice, ¿no? Y lo que dices de canciones, boleros, cosas que tienen una letra, que tienen un discurso, y tú dices, ok, por aquí va la cosa, a solo ver notitas. Tú dices, qué chingado, ¿no? O sea, como eso fíjate puede haber como fíjate una que eso diferencia también de interpretaciones. Igual Es lo hermoso. es una pregunta también que yo les hago a ustedes que están más acercados a lo clásico. Es de si están seguros que la intención del director era la intención del que creó esa pieza. Hay, por ejemplo, un punto es quien hace interpretaciones históricas, ¿no? A veces ahí la chamba del director sería estudiar históricamente el contexto del compositor, en qué momento fue escrita tal... Si fue la encargo, obra, si fue voluntad propia. Los instrumentos de esa época, pues un montón de cosas que se acerca el director a entender y a tratar de interpretar. Nuevamente, exactamente, no es que eso, se pueda hacer una manera, una calca fidedigna, pero porque siempre estamos interpretando. También es que esa es la otra, somos... en la psicología social se dice que somos máquinas de interpretar descompuestas. Entonces todo el tiempo tenemos que interpretar y no lo hacemos bien. Conclusión. Chingamos a una. Está difícil. Estamos de la... no. Pero bueno. Pero al menos tendremos que seguir desmenuzando un chingo de temas y creo que esa es la idea del podcast. Sí, que es nuestra terapia personal también, ¿no? Sí. Nos desahogamos aquí. Y al menos para mí, como motor para seguir ideando y elaborando un discurso más elocuente, acercarme a más hechos, a poder decir algo inteligente, a poder dialogar, o no, pero dialogar y hacer ideas que nos produzcan a todos, y si tienen el ánimo de interactuar, de discutir estos mismos temas, por favor también comenten. Y o si tienen datos más concretos, refutar algo, retroalimentarnos, estamos para el tema. No, es que digo, como ven, dar dinero también. Como ven, no somos los expertos, tratamos de entender las cosas y de darle un sentido para que la gente como nosotros pues también entiendan. Ya ven, entiendan un poco de lo que queremos tratar a transmitir. ¿Queremos transmitir? Sí, eso es lo que me acabo de buguear. Ajá, bueno, sí. Sí, pero esa es la idea. Esa es la idea. la idea principal. Y bueno, para cerrar, ¿quién va a poner la tarea? ¿Quién? No lo sé.
¿De Tin Marín de Dopingüe? Por ejemplo, de las, no sé, de las que yo escribí, ¿les late alguna o de algunas que ustedes tengan? A ver, no sé. propongan y lo debatimos ahorita mismo. Varias. Tenía aquí el profe Rich la de Lili, la canción de Lili, de Luis Pesetti. Yo había propuesto 2 partes, una que es, más bien opciones, ¿no? Ya sea que vieran la de El Buen Mentiroso, o si ya han visto la serie de Narcos, la primerita que salió de la de Colombia, que vieran un par de capítulos. Y a mí me surgió como un tema relacionado entre los dos, no se los voy a decir para ver si le llegan a eso que yo estaba pensando, bueno, más bien cómo yo lo relacioné. Okay. Y no sé, a mí me gustó mucho la que tú habías dicho de los magos. Gandalf, Merlín y otros amantes del Kush. Tan, tan, tan. Sí. Ese Bueno, está interesante también. Sí. Por sus cualidades. También todavía después. Sí, yo les decía, hay una canción, ya la acaban de decir, la de Lili, me gusta muchísimo esa canción, porque me remonta a, ahorita que se viene lo del 14 de febrero, me remonta mucho a ese amor que tenías de morrillo, de cuando apenas por ahí estabas experimentando, ¿no? No sé si se pueda que sean 2 temas, sea algo relacionado al 14 de febrero, que es la canción de Lili, No sé. que puedan traer su primer deschongue, la primera vez que se les paró una chichi, entonces por alguien que se endureció el que se pezón. endureció el pezón. Ay, santo, por Dios. Y En este justo momento, Rich, quiero decirte que que lo traigo como no sabes. Y a mí me gusta mucho ese el de Merlín. Sí. sí, Dígame también. Sí. no sé. Me gusta la idea de Lili porque a mí me remite, por ejemplo, que hace rato lo comentaste que doy clases a preescolares, entonces me he cuestionado... Podemos darle a la educación. También. Educación. Bueno, yo me fui un poquito lejos, creo, porque pensaba yo en esto del 14 de febrero. A mí a veces esas fechas y tratar de transmitírselas o no a los niños es como, a ver, el niño neta ¿Qué te parece no si lo ubica- dejamos para el siguiente? Sí, va. Sí, porque se están porque yendo si no, como Jordan nos vamos, Tobogán, sí, pero sí. A mí sí me gusta el tema del 14 de febrero, me dice cosas Ok. que podría comentar. Ese es un buen La tema, tradición. el tradición. transmitir o no, o a qué edad transmitir esa parte del... Yo lo pensaba pero como pues, fenómeno pa'l otro, temporal, pa'l otro. o sea, Ajá. cada 14 de febrero, o sea, Ajá. eso Bueno. da la sensación de Su tarea. Bueno, 14 de ¿Qué febrero, piensan de las tradiciones? las tradiciones del 14 de febrero. Y- Escuchen la rola, perdóname. Pero no, Escuchen la rola de I Lee de Luis Pesetti, y luego por ahí les dejamos el link para que la escuchen. Nos vamos a- Igual la vamos y la vamos a tocar. La vamos Vamos a a tocar acá. Síganos, si les gustó, denle like, suscríbanse, Capítulo 1. Estamos estamos en ¿qué? En Spotify, en Spotify. YouTube, YouTube. en TikTok. próximamente... Como Ponte Pantalones. Estamos checando Prime. todavía, próximamente en Twitch. Hay sí, que bueno, checar Prime, la plataforma. Esperen noticias de Twitch. OnlyFans. Pero estamos en TikTok como Ponte pantalones. como Ponte Pantalones, en iTunes. Facebook como Ponte Pantalones, en Instagram como Ponte Pantalones. Y pues a cada uno síganos, Uliseus, Carlos Cruz 4. Rich, ¿cómo? Ricardo Larios. Ricardo Larios y yo, Cinti Llanes. Entonces, muchas gracias, nos vemos. Adiós. Y 8 días. Besos Y en nos el yoyo. estamos escuchando.